sé si me entienden. Es por unidad de longitud. Y ya. Ahora, si ese problema lo quieren llevar a una aplicación, pues por obvias razones, si van a utilizar 70 centímetros de alambre con ese diámetro, pues si están calculando un flujo de calor, pues lo deberán de multiplicar por 0.7 y listo, no tendría que haber mayor problema. No sé si me entienden. Entonces, esos problemas ya no les va a dar resultados, simplemente van a ser algo muy parecidos a los del examen. ¿Tienen alguna duda específica o algo que aclarar? Vamos a retomar el día de hoy lo que es la radiación. Creo que a lo mejor me he puesto a resolver problemas y a lo mejor no me estoy dando a explicar o a entender qué es lo que realmente quiero que ustedes pues comprendan acerca de la radiación, ¿no? Que es un mecanismo de transferencia de calor, pero resulta ser que, ¿cómo explicarlo? La energía va de un sistema a otro. Cuando hablamos de la radiación solar es que, por obvias razones, que el sol está emitiendo una cantidad de energía y va a incidir sobre una superficie. Ese flujo de calor por radiación, pues, es un flujo de calor de entrada. Es algo que está recibiendo una superficie. Ahorita no estoy presentando, para que no se asusten. Y esa energía, pues, va a incidir, en el caso de las personas, pues, sobre la piel, ¿sí? Sobre toda la piel. Y, pues, resulta ser que en estos problemas, la forma en que nosotros analizamos el flujo de calor es como una ganancia, como una pérdida de un cuerpo. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero con la ganancia o la pérdida de energía de un cuerpo? Recuerden que lo del flujo de calor es una energía en tránsito con una diferencia de temperatura. Entonces, lo que vamos a tener, es que estaba revisando los problemas que habíamos resuelto. No están tan complicados, pero necesito que lo entiendan, que entiendan el concepto, ¿no? O sea, en radiación nosotros pudiéramos tener un flujo de calor que esté incidiendo sobre las superficies de un cuerpo. Entonces, este es un flujo de calor por radiación solar. Radiación solar o radiación de las paredes podría ser. Entonces, tenemos dos casos. Tenemos el caso donde el cuerpo está recibiendo energía o donde el cuerpo está emitiendo energía. ¿Sí están de acuerdo? Por supuesto que la emisión tiene que ver con la recepción. ¿Por qué? Porque los cuerpos en el mecanismo de radiación podrían trabajar como si fuera un espejo, donde la energía que absorben también, parte de esa energía también, o parte de la energía que está incidiendo sobre los cuerpos, parte de esa energía podría ser absorbida y podría ser emitida. Vamos a dar un ejemplo. En el caso de la radiación solar, si nosotros tuviéramos 1 kilowatt y sobre ese kilowatt estuviera incidiendo sobre ese cuerpo naranja, resulta ser que el cuerpo naranja solamente tiene la capacidad de absorber el 80%, el 0.8% de esa energía. Bueno, resulta ser que no nada más es tan sencillo, porque aquí tendríamos que aplicar la ecuación de Stefan Boltzmann en este proceso. Recuerden que el proceso es llevar un sistema de un estado a otro, ¿sí? ¿En qué estado está? Pues primero está en una temperatura y luego, después de un tiempo de exposición de radiación solar, deberá de aumentar su temperatura. Ahora bien, ustedes deben de entender el concepto de que si yo tengo una radiación solar y tengo una temperatura infinito de no sé, de unos 45 grados Celsius, inicialmente, muchachos, recuérdenlo, por favor, pónganme mucha atención porque son conceptos que tienen que entender y que tienen que hacerse la idea, ¿no? De qué es un estado transitorio y qué es un estado estable. Entonces, voy a suponer que inicialmente no hay ningún cuerpo,
¿sí? Solamente está la habitación o está el sistema pues a 45 grados Celsius y la radiación es 1 kilowatt, pero no tengo ningún cuerpo. El cuerpo lo tengo, o una superficie o un objeto lo tengo aquí afuera, en un cuarto que está totalmente aislado a este recinto. Entonces aquí mi temperatura resulta ser que la temperatura pues tiene 18 grados Celsius. Es más, no está a 18 grados Celsius. Vamos a suponer que estaba en el refrigerador y que estaba a 5 grados Celsius. ¿Sí? En el momento que yo lo pongo en el instante, porque es hablar así de forma de... Ya es la variación de las variables con respecto al tiempo, porque aquí es donde está lo interesante, ¿no? Ustedes van a introducir ese objeto al sistema que está radiando a una temperatura de 45 grados Celsius. Por supuesto que va a haber una variación temporal de la temperatura. Si yo aquí pusiera un termopar y le sacara un historial de temperaturas, ¿qué es lo que tendría, muchachos? Pues que la temperatura va a ir desde 5 grados Celsius hasta 45 grados Celsius. ¿Sí están de acuerdo? Durante un periodo de tiempo. ¿Sí o no? Va a ir desde 5 grados Celsius hasta 45 grados Celsius y ahí se va a quedar. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Es más, ¿sí me entienden el problema o les estoy hablando otro idioma? También me pueden decir, no, pues la verdad no le entiendo nada. Entonces aquí está T, es la variación de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes de este a este, desde T0, que es hasta T1? Pueden observar que hay una variación de la temperatura con respecto al tiempo. Ahí, por supuesto, es lineal, podría ser que no sea lineal, pero es una variación de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Y a qué se debió ese cambio? Pues se debió a que está expuesto a un ambiente que primero que está radiando calor, y en segundo porque pues es una temperatura mayor. Entonces se supondría, no se supone, lo que va a pasar es que tengo un flujo de calor hacia las superficies, ¿sí? Ese flujo de calor pues está incidiendo sobre el cuerpo de tal manera que le está aumentando su temperatura. ¿Sí están de acuerdo o no, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que realmente el objeto pues ganó energía. ¿Cuánta energía? Pues ganó 40 grados Celsius por el CP. El CP, acuérdense que es el calor específico, por la diferencia de temperaturas, les va a dar la cantidad de energía pues, que es necesaria para aumentar esa temperatura. Eso fue lo que ganó. ¿En cuánto? De T0 a T1. Y listo. Claro, ese proceso que les estoy describiendo, esto que voy a marcar en verde, esto que está en verde, esto se considera un proceso transitorio. Esto es transitorio. Y eso que está en naranja, esto es estable. Entonces, el que ustedes entiendan este concepto me va a ayudar muchísimo para los siguientes temas. De hecho, para la siguiente unidad. Porque a eso nos vamos a dedicar, a identificar cuáles son los estables y cuáles son los transitorios. Pero ahorita cabe mencionar que hay muchas cosas que mencionan los problemas que cuando yo lo leo digo, a lo mejor los muchachos no tienen la experiencia para decir, ay, este es estable y este es transitorio. Entonces, sí es importante que entiendan que el flujo de calor también tiene una velocidad. Si están de acuerdo, vamos a analizar el estado 1 o el tiempo 1. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo 1, muchachos? ¿Cómo debería de calcular el flujo de calor en el tiempo 1? En el tiempo, aquí en el tiempo X. No, más bien vamos a calcularlo en el tiempo 0. Si lo calculara el flujo de calor en el tiempo 0, ¿cómo debería de calcular el flujo de calor? Pues por supuesto que debería de calcular el flujo de calor a partir de la diferencia de temperaturas, temperatura de la superficie, en este caso la temperatura infinito va a ser mayor,
menos la temperatura de la superficie de mi objeto, el área superficial de mi objeto y, por supuesto, el coeficiente de Stefan-Boltzmann y, por último, pues la emisividad. ¿Sí? Bueno, de hecho, aquí es donde cabe mencionar que aquí es donde me equivoqué. Esto debería de ser el flujo de calor. A ver. Es Stefan-Boltzmann. Es que sí tenemos que poner el flujo de calor, la emisividad. A lo que voy es que el flujo de calor ya está dado. Entonces lo que tendríamos que obtener es la emisividad. Entonces, si el flujo de calor ya lo tenemos, que es el flujo de calor de radiación que está incidiendo sobre la superficie, el flujo de calor es que tenemos dos flujos de calor, miren. Vamos a analizarlos. No me quería ir hasta allá, pero creo que tenemos el primer flujo de calor, que es el que incide. Tenemos el flujo de calor por radiación. Flujo de calor por radiación. Ese flujo de calor ya no lo vamos a calcular porque ese flujo de calor por radiación es una emisión solar. Entonces, tenemos un flujo de calor por convección. Una vez que llega la convección, nosotros vamos a tener la temperatura aquí. Y luego, de aquí a aquí al centro, tenemos un flujo de calor por conducción. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesito para estar evaluando la temperatura que está en el centro? Pues necesito ver cómo va cambiando, primero cómo va cambiando la temperatura en la superficie. ¿Sí están de acuerdo? Aquí tengo una temperatura en la superficie y aquí tengo una temperatura en el centro. Entonces yo tengo mi termopar en el centro. ¿Cómo va a cambiar? Pues va a cambiar el flujo de calor dependiendo de la temperatura que tenga en la superficie. Y la temperatura que tenga en la superficie va a depender de estos dos coeficientes, o bueno, de estas dos variables, que primero es la radiación y luego la convección. Más o menos. Entonces, el flujo de calor total que estaba influyendo o que está incidiendo sobre todas las superficies de este cuerpo es lo que se le conoce como el flujo de calor combinado, que va a ser igual al flujo de calor por radiación, que es la radiación que ya proviene de la solar, y el flujo de calor por convección. ¿Sí? Entonces, a la radiación ya no voy a hacer mucho. Solamente voy a meter ese valor ahí. Y en el caso del flujo de calor por convección, aquí sí tengo que evaluar la ley de enfriamiento de Newton, que es el flujo de calor va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, el área superficial y la diferencia de temperaturas, que aquí tengo la temperatura infinito menos la temperatura de la superficie. Entonces, esto me va a describir el flujo de calor que va desde el medio ambiente hacia el objeto. ¿Sí? No es el mismo caso que si yo tuviera el objeto que esté emitiendo energía, que es el que está aquí. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que fue el último ejercicio que resolvimos, ¿no? Sobre el objeto está incidiendo una cierta cantidad de energía, que es la radiación. Aquí está la radiación. Sobre él, nosotros tenemos que tenemos que hacer un balance de energía de lo que realmente está pasando. De que la cantidad de energía que entra y la cantidad de energía que sale. Entonces, la cantidad de energía que sale, pues deberá de ser igual al coeficiente de absorción o de emisividad
que realmente tienen el mismo valor, multiplicado por el flujo de calor que está incidiendo sobre él, que es la ecuación que habíamos visto previamente, donde dice que es el Q de radiación va a ser igual a la absortividad multiplicado por el flujo de calor por radiación. Entonces, en este caso, nosotros contemplamos que el objeto está cediendo energía, pero a su vez está recibiendo energía, que no es lo mismo que aquí. Aquí nosotros no estamos considerando el flujo de calor de salida del objeto. ¿Por qué? Se supone, bueno, no se supone, realmente lo que está pasando en este ejemplo es que tiene que llegar a su estado estable. ¿A cuál estado estable? Pues a la temperatura ambiente. Ahora, esa temperatura podría aumentar debido a la radiación. ¿Por qué? Porque podría absorber mayor cantidad de energía, la cual pues lo llevaría a tener una temperatura de la superficie mayor. Entonces, la superficie del objeto va a superar la temperatura del medio ambiente y ahora ellos son los que van a estar pues emitiendo energía, que es el caso del lado derecho. Pero ¿qué es lo que habíamos resuelto nosotros? Pues nosotros habíamos resuelto esto, ¿sí? Entonces dice, una placa metálica delgada está aislada en la parte posterior y expuesta a la radiación solar. Entonces tenemos la superficie que está expuesta a la radiación solar. Tiene un coeficiente de absortividad de 0.6. Si la radiación solar incide sobre la placa a una rapidez, entonces aquí nos está diciendo, ¿no?, que la radiación solar incide sobre la placa a 700 watts metro cuadrado y la temperatura del aire circundante es de 25 grados Celsius. Determine la temperatura de la superficie cuando la superficie de la placa cuando la pérdida de calor por convección y radiación es igual a la energía absorbida por la propia placa. Entonces, ese enunciado que está ahí de la pérdida de calor por convección y radiación es igual a la energía absorbida por la propia placa, es básicamente esto que está aquí, ¿no? O sea, es esto. El flujo de calor absorbido va a ser igual a alfa por la radiación, pero este absorbido va a ser igual a el flujo de calor combinado. Aquí desde la otra vez se me había olvidado poner combinado. Entonces, eso era lo que les tenía. No sé si les expliqué, si quedó claro o no quedó tan claro. Porque los otros ejercicios, pues ustedes pueden observar que nada más dice, considera una persona parada en un cuarto, determina la razón de transferencia de calor. Aquí lo que les pide es la transferencia de calor total, si estaba a una temperatura tal, y bueno, aquí dice que la superficie de la persona tiene 32 grados Celsius y el cuarto tiene 18 grados Celsius. La superficie se las da. Entonces realmente lo que va a pasar es que la persona está emitiendo energía por el simple hecho de que la persona está a 32 grados Celsius y el cuarto está a 18. Tenemos el área superficial, entonces nos pide que calculemos la tasa de transferencia de calor total o el Q total, donde nosotros tenemos que pues identificar ambos, ¿sí? Tanto el mecanismo de convección como la emisividad de la piel, ¿sí? Aquí no nos están diciendo que una energía está incidiendo sobre el cuerpo, ¿sí? Aquí no nos dicen que el sol está incidiendo, entonces no hay absorbitividad, solamente hay emisividad. ¿Sí más o menos entienden a lo que voy o no? Entonces, la emisividad se va a presentar cuando básicamente no haya una fuente de energía que esté incidiendo sobre la superficie del, ahora sí, del sistema que estamos analizando. La absortividad, pues, va a tener que
básicamente la absortividad es para hacer una igualdad entre la energía que entra y la energía que sale. ¿Sí? Cuánta energía realmente está absorbiendo y esa cantidad de energía deberá de ser la misma que está emitiendo, que es el caso de la pared. ¿Sí? Aquí la energía primero está incidiendo la energía sobre ella. Una vez que incide, deberemos de calcular cuánta cantidad de energía absorbió la superficie y cuánta está emitiendo. No sé si realmente me entiendan. Necesito que me hablen. Si sí entienden estos dos conceptos. Si no me dicen que sí, pues les pregunto. Así. No es más, ¿ya se durmieron? No, ya sí está un poquito más claro. ¿Está un poquito más claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Cuál nos pondrá a hacer? Este de la tubería de vapor. Ok. Dice, una tubería de vapor industrial no aislada de 25 metros de largo y 100 milímetros de diámetro pasa a través de un edificio cuyas paredes y aire están a 25 grados Celsius. El vapor presurizado mantiene una temperatura de la superficie de la tubería de 150 grados Celsius. El coeficiente asociado con la convección natural es de 10 watts metro cuadrado Kelvin. La emisividad de la superficie es de 0.8. ¿Cuál es la tasa de pérdida de calor de la línea de vapor? Entonces, este es un ejemplo, pues básicamente común en termoeléctricas. No sé, me imagino que en la industria alimenticia también. Entonces tenemos una tubería de vapor. Entonces la tubería, por supuesto que tiene una sección transversal circular, está fluyendo a través de ella, pues en este caso vapor a alta temperatura, ¿no? Dice que no está aislada, nos da las dimensiones del área superficial, donde tenemos 25 metros de largo y 100 milímetros de diámetro. Claro, por supuesto, no me dice si es diámetro interior o diámetro exterior. Entonces, mi primera suposición es que ese diámetro debería de ser el diámetro exterior. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos plantean es que nos piden más bien la tasa de calor de pérdida de calor de la línea de vapor. Entonces, la línea de vapor es la tubería. Nosotros tenemos un conjunto de tuberías, le llamamos línea. Es la línea, pues, de agua, es la línea de vapor, es la línea de gas. Esta línea pasa a través de un edificio. Ese edificio tiene paredes y bueno, básicamente su atmósfera está a 25 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, aquí es algo importante porque nos dice que el edificio cuyas paredes y aire están a 25 grados Celsius, nos quiere decir que esos 25 grados Celsius es lo que está envolviendo básicamente pues esta tubería. No nos dice la conductividad térmica de las paredes, ¿sí? Entonces no tenemos que hacer una asociación entre... Ustedes deben de saber que las tuberías, por supuesto, pues las tuberías podrían estar enterradas en la pared, ¿no? Podrían estar dentro de la pared. Entonces aquí podría tener yo una pared y una pared, pero pues no me dice cuál es la conductividad térmica que tiene la pared. Simplemente me dice que las paredes están a 25 grados Celsius. Entonces, las paredes aquí están a 25 grados Celsius. No me dice tampoco si está pegado, esto no está pegado. Entonces, básicamente, las tuberías, o bueno, ustedes deben de conceptualizar este problema como si fuera convección, simplemente. Y que las paredes tienen radiación, ¿sí? Están emitiendo un coeficiente de radiación. De hecho, lo dice, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la tubería, que está toda horrible. Tenemos la tubería que está, no nos dice, sí nos dice la temperatura. Nos dice que la tubería está a 150 grados Celsius. ¿Sí? Nos dice que la temperatura está a 150 grados Celsius. Entonces aquí
tengo 150 grados Celsius. Y también dice que tenemos, nada más lo voy a poner así. Temperatura de la superficie y también tenemos temperatura del fluido. ¿Sí? Entonces resulta ser que tengo la temperatura de la superficie de las paredes, paredes. Y dice que la temperatura de la superficie de las paredes está, ¿cuánto, muchachos? A 25 grados Celsius. ¿Más o menos entienden cómo se tiene que resolver el ejercicio antes de que yo comience a resolverlo? Nosotros tenemos presente dos mecanismos, ¿sí están de acuerdo? ¿O no? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron? ¿O están copiando? Estamos copiando, profe. Ok, ok. ¿Esa emisividad de quién es? ¿De la superficie del tubo o de la superficie de las paredes? De la superficie. ¿De la superficie de quién? Del tubo. Del Muy tubo. bien, muy bien. ¿Por qué piensan que es del tubo, Adrián? ¿O fue un volado? No, si tuvieron que haber dicho. Porque es la que tiene mayor temperatura. Porque es la que tiene mayor temperatura, la que está emitiendo, ¿no? Energía. Y además, vamos a calcular la pérdida de calor de la línea de vapor, no la pérdida de calor de las superficies.
del edificio. O la ganancia de energía. ¿Qué pasaría si les preguntaran cuál es la ganancia de energía de las superficies del edificio? Pues es la misma que la pérdida de calor de la línea, ¿no? Bueno, no es la misma, porque realmente la temperatura del aire va a estar igual a la temperatura de las superficies, entonces solamente se va a considerar. Fíjense, hay algo bien importante aquí. ¿Qué es lo que pasaría si yo les pregunto esto? Ya sé que ya entendieron saben que se tienen que sumar, ¿no? Pero si yo les preguntara cuál es si yo les hiciera esa pregunta, ¿cuántos mecanismos de transferencia de calor van a considerar, muchachos? ¿Uno o dos? Aquí, por supuesto, que el flujo de calor, pues son dos, ¿no? Porque es una tasa de pérdida de calor. Uno es por radiación y el otro es por convección. ¿Y aquí cuántos? Aquí en esta pregunta que está en color verde, que voy a cambiar a color verde. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que debería de pasar en la pregunta color verde? ¿Cuántos mecanismos de transferencia de calor hay? ¿También está convección? ¿O por qué? Sí y por qué y no o por qué. Si la temperatura del aire es a 25 grados y la temperatura de la superficie es a 25 grados, ¿hay flujo de calor por convección? Recuerden que la transferencia de calor es energía térmica en tránsito debido a una diferencia de temperaturas espacial. La pregunta es, si yo hiciera esta pregunta, ¿cuál es la ganancia de calor de las paredes del edificio? ¿Debería de considerar el flujo de calor por convección también? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Esto que estoy escribiendo es para el enunciado del problema, ¿eh? Entonces, Cristian, ¿qué piensas tú? De la que acaba de preguntar, los 25 y 25. Bueno, vamos a contestar este ejercicio y luego hacemos esta pregunta. ¿Qué les parece? Porque si no, se me van a perder. Bueno, entonces, como ustedes ya deben de saber, pues tendríamos que calcular el flujo de calor por radiación y por convección. Donde el flujo de calor por radiación, pues deberíamos de evaluar la ecuación de Stefan-Boltzmann, donde hablamos de la emisividad que multiplica a sigma, que multiplica al área superficial, que multiplica a la temperatura de la superficie del tubo menos la temperatura de las paredes. Claro, esto es a la cuarta, que no se les olvide cuando hablamos de radiación. Las temperaturas están en Kelvin y tienen que ir a la cuarta. Entonces, tendría que sustituir los valores. El primer valor es la emisividad, que es igual a 0.8. Sigma es 5.67 e a la menos 8. El área superficial resulta ser que es una sección pues, cilíndrica y es un flujo de calor radial.
Entonces, cuando el flujo de calor es radial, pues tenemos que multiplicarlo por el perímetro, que es pi por el diámetro, que es igual a 0.1, que multiplica a 25, donde la temperatura de la superficie son 273, 300, 423. 423 y 25 y 273, 298. Muy bien. Entonces ahí tengo ya la ecuación de radiación. Resulta ser que pues no nada más la radiación está incidiendo en esa superficie, o bueno, está involucrada en la pérdida de energía del tubo, sino que también el mecanismo de convección. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en la convección. En la convección, pues voy a tener que utilizar la ley de enfriamiento de Newton, donde me dice que es un H por convección, que multiplica al área de la superficial, y aquí nada más es una diferencia de temperaturas. La temperatura superficial de la superficie del tubo menos la temperatura de la superficie de la pared. Ah, no es cierto, ahí no es de la pared, porque aquí es infinito, que es del fluido, del aire. Le voy a poner aire. ¿Dónde? Ahora, esto lo voy a... Voy a tener que es el flujo de calor por convección. Tengo un coeficiente de convección de 10. Todo esto es 10. Pi por 0.1 por 25 es la misma área. La temperatura de la superficie son 400 y la temperatura del fluido o del aire es de 298. Entonces, ahí tengo mis dos valores. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Entonces, Sí, profe. ser 423 a la cuarta menos 298 a la cuarta pi por 0.1 por 25 por 5.67 a la menos 8 por 0.8. Radiación me da 8000. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que A sí mí o me qué? da 8.594, no 96. No te preocupes, es más o Me menos dio lo mismo que usted, profe. más o Ah, menos 7%. No se estresen por eso. O sea, si yo veo todo esto que está aquí, todo esto, pues está bien, no tienen por qué preocuparse. Según yo, metí todos los valores, o sea, no escribí ningún valor. Todos están en la calculadora. Pero bueno. Menos 298 por 25 por 0.1 por pi por 10. Me dio 9817.47 watts. Entonces la sumatoria más 8596.27. El flujo de calor total va a ser igual a 18.413.74 watts.
¿Sí está bien? ¿Cuánto te dio a ti, Erika? No está Erika. Lisa Hernández, ¿cuánto te dio? ¿El qué, perdón? El flujo de calor por radiación y el de convección. Me dieron iguales 8.596.27 y 9.817.4770, algo así. Ok. Muy bien. Antes de introducir esta pregunta, ¿tienen alguna duda aquí? ¿O todo está claro? Julissa, ¿todo está claro? Profe, Dime, ¿quién me habló? bueno, yo todavía Sí, me profe. confundo un poco por las temperaturas que se toman en cuenta para lo de la radiación y para lo de la convección. Ah, ok. Muy bien. Entonces, en convección, ok, a lo mejor te confundes aquí porque pongo 423, ¿no? Pero es una diferencia de temperaturas de todos modos. Un 150, unos 25. Es que copié y pegué, pero realmente es lo mismo. Lo dices por el Kelvin y el grado Celsius. No, lo digo porque, por ejemplo, en radiación es la temperatura de superficie del tubo y la temperatura de superficie de paredes. Y en la de convección es de la temperatura de superficie del tubo y la temperatura del aire. O sea, a lo que voy es cómo sé cuál escoger, o sea, cuál escoger en radiación y cuál escoger en convección. Eso es lo que todavía me confunde. Ok. Realmente la radiación se va a dar entre superficies. No se puede dar usualmente con la temperatura del aire. Perdón. Entonces, de igual forma, recuerda, aquí tienes dos superficies que están interactuando entre la energía, perdón, están interactuando o están cediendo, absorbiendo energía de forma de radiación. La radiación es un mecanismo donde las ondas electromagnéticas, pues es la forma en que viaja la energía. Entonces, como está viajando a través de esas ondas, pues no incide directamente en el fluido. Por lo tanto, es de superficie a superficie. Si tú puedes observar de todos los ejercicios que resolvimos, aquí, pues otra vez, ¿no? Tenemos un flujo de calor combinado, pero resulta ser que es el de la temperatura del fluido, en este caso, porque nosotros tenemos un coeficiente de convección. No sé si lo notes. Realmente nosotros tenemos un mecanismo de convección porque son watts metro cuadrado Kelvin. Entonces, si hablamos de un mecanismo de convección, hablamos de que existe el fluido, está extrayendo la energía a la superficie o que el fluido le está cediendo energía a la superficie. Entonces, realmente, pues, ¿cómo te podría decir? Aquí es más difícil que tengas una superficie. Digo, perdón, una temperatura de fluido. Usualmente sí se podría tener realmente, pero se consideran paredes porque son las que absorben o emiten la radiación. En el caso de convección, pues convección sí no te deberías de... en convección no hay pierde. O sea, la convección es un mecanismo de transferencia de calor donde un fluido le cede energía a la superficie o la superficie le cede energía al fluido. Entonces, tenemos dos medios, tenemos el medio que es un sólido y tenemos un fluido, básicamente. No sé si queda un poco más claro o no, pero Sí, ya, entendí mejor. es por eso que es muy importante que tengan los conceptos bien definidos. A lo mejor ustedes dirán, bueno, es que siempre pregunta qué es la convección, qué es la radiación.
pero es bien importante que entiendan en qué medio se presentan cada uno de los mecanismos. En el caso de la conducción, no va a haber aire, o solamente que el aire estuviera estacionario, sin movimiento, pero si no hay movimiento, entonces no habría una H, que es el coeficiente de convección, ¿sí? Entonces son esos pequeños detallitos que se tienen que poner a estudiar. Ahora sí, si ya no tienen ninguna pregunta, ¿cuál es la ganancia de calor de las paredes del edificio? Si ya describimos que el tubo o la línea o la tubería de vapor industrial está emitiendo una radiación y está emitiendo un flujo de calor por convección, ¿cuál es la cantidad de energía que gana las paredes del edificio? Si se supone que tenemos dos mecanismos, ¿no? Esta superficie que tengo aquí en azul también está expuesta al aire, pero la temperatura de la superficie de la pared con la temperatura del aire, si yo quisiera aplicar la ecuación de enfriamiento de Newton, ¿qué creen que va a pasar con estas dos? Pues van a ser cero, porque son iguales. ¿Sí están de acuerdo? Si están iguales a la misma temperatura, la temperatura de la superficie de la pared y la temperatura del aire, pues no tengo mecanismo de convección. ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Emanuel? Ok. Entonces, la ganancia, pues sería básicamente el flujo de calor por radiación. O sea, lo que está perdiendo el tubo, lo está ganando la pared. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, esta sería mi respuesta a esto que tengo aquí. A esta pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Ok. Recuerden que el jueves tenemos examen. El jueves 23. ¿Está bien? Bueno. Los veo el día de mañana. Sí, profe. Bye. Profe, Gracias, profe. Dime. Yo tengo una duda pequeña en los ejercicios que dejó en el primero. Es que yo usé para sacar el diámetro, yo saqué la fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4 y ya de ahí despejé el diámetro. ¿Está bien No, así? no. No. Acuérdense, no puede ser pi por diámetro al cuadrado. Ustedes tienen un alambre, creo que es el del alambre. Y creo que es por convección, ¿no? ¿Sí es así, Ana? ¿O no? Sí, sí, profe. Entonces, recuerden que la convección es el flujo de calor por área superficial, por el coeficiente de convección, por la temperatura de la superficie menos la temperatura del infinito. Realmente no, creo que sí, porque generaba energía, ¿no? Entonces, si generaba energía era corriente por voltaje. Aquí el área superficial, el flujo de calor, recuerda que tenemos 3 superficies en un cilindro. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí estás de acuerdo o no? Entonces tú lo que estás sacando es la superficie de 1, pi por radio al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es un círculo. Entonces, ¿qué es lo que me quieres decir ahí? Que el flujo de calor va de esta superficie que está aquí hacia afuera. No me estás diciendo que de aquí hacia acá va hacia allá. ¿Sí? Este es el flujo de calor que realmente estás tú tomando en cuenta, no este. Entonces, si el flujo de calor es ese, tengo que agarrar el área 2, donde es pi por diámetro por la longitud. Ahora el flujo de calor, yo ya les había dicho, el flujo de calor multiplícanlo por una unidad y ya. O sea, pueden dejar que el flujo de calor puede ser por longitud. Entonces, si les dio 10 watts, pues son 10 watts por metro. O sea, por cada metro de alambre voy a tener 10 watts.
Entonces, si tengo 1 metro, pues aquí le ponen 1 metro y ya despejan D. No sé si queda claro. Sí, ya. ¿Perdón? ¿Sí, Ana, o no? Sí, ya. Aquí es 2, porque la 2 es pi por D por L. Entonces ya tienen todo. Este es por una sección circular. Recuérdenlo, ese área perpendicular al flujo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ya me voy porque tengo otra clase. Bye. Profe, Cristian. nada más acerca de del proyecto, bueno, trabajo de investigación. ¿Qué tema o es nada más en general sobre la unidad de transferencia de calor? La duda es que si ocupo algo específico o nada más. Las definiciones ocupan las definiciones. Y si tienen algunos ejemplos, pues estaría bien. Pero pues no es así un trabajo muy extenso. Yo no pido trabajos extensos, pido trabajos bien hechos. Los voy a leer. Si están mal redactados, pues puntos menos. Si están mal referenciados, puntos menos. Eso, básicamente eso. Ok, gracias, profe. No es mucha la información que tienen que buscar.